Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, estamos felices, contentos de ver un poco más la historia o verla de otra forma, estudiarla de otra forma. Y para esta oportunidad tenemos a una amiga y colega, la licenciada en Historia, a Fanny Durón, que pues vamos a tocar un tema muy importante a la vez también interesante. Es el tema de la moneda en Honduras, esa evolución histórica de la moneda en Honduras. Hola Fanny. Hola, es un gusto nuevamente estar aquí en este espacio y contar qué pasó entonces. Hoy vamos a hablar de la moneda en Honduras en un proceso así como una revisión histórica de lo que ha ido significando, ¿verdad? Los factores de cambio a lo largo de 500 años. Claro, y Fanny, cuando hablamos un poco de la moneda o cuando comentamos este tema, siempre cuando el término de moneda uno se imagina inmediatamente algo circular con alguna imagen de algún personaje, ¿no? Pero como vamos a hablar de la evolución histórica de esta moneda, comenzando un poco desde la época prehispánica, porque el uso de la moneda, por así decirlo, en la época prehispánica pues nunca existió. Eso es una cuestión traída en la época de la colonia, pero más que todo era ese intercambio. Y pues los ancestros, nuestros antepasados, tenían formas de hacer sus intercambios, lo que comúnmente se le conoce como un trueque. Pero realmente cómo era que lo hacían, qué era lo que representaba ese valor de una cosa por la otra. Te doy unas plumas de quetzal y yo doy unas plumas de guacamaya, ¿no? O sea, realmente en esa época fue muy importante, ¿no? Sí, claro. Es la necesidad de que haya un factor de cambio, en este caso, ¿verdad? Se abren rutas comerciales y sobre todo a lo largo de toda Mesoamérica. Hay una conexión desde México, Centroamérica, incluso llegaron hasta las islas de la Bahía, ¿verdad? De hecho, es famoso el encuentro que tuvo Cristóbal Colón con una barcaza, ¿verdad? Y contaba entre los productos uno muy valioso, que era el cacao al que ellos obviamente en ese momento no sabían que se llamaba así, entonces lo comparan con algo y dicen es una especie de almendra que consideran los indígenas muy valiosa, pues se apresuran mucho a recogerla si se cae, etc. Entonces esa necesidad de tener un factor de cambio hace que ellos vayan como adjudicándole un valor a diferentes elementos que van a servir precisamente para hacer esos intercambios comerciales. Y cabe mencionar que no solo era el cacao. Muchos sabemos nosotros que el cacao es empleado como moneda y como bebida ritual en algunas cosas, pero no solamente era el cacao, sino que otras cosas que tenían un valor, ¿verdad? Que ellos mismos le adjudicaron, que como tú lo mencionabas, lo de las plumas o la sal, ¿verdad? O espinas, en fin, ¿verdad? Productos que servían para que ellos pudieran como cerrar, digamos, de alguna manera los negocios que hacían en esa época. Y aquí en la imagen vemos algunos personajes como a los Olmeca, ¿no? Igual cuando tenemos ese tipo de moneda, como lo dije al principio, podemos observar aquí en la imagen, con algunas pues, iconografía de coronas, de escudos, el nombre quizás de reyes, y es como una simbología que caracteriza el poder de un personaje, ¿no? Sí, aquí ya se trata de la presencia colonial en América, ¿verdad? Ellos introducen ya lo que es el metálico, entonces se emplean diferentes tipos de metales preciosos, sobre todo oro y plata, para acuñar monedas que tendrán diferente denominación, ¿verdad? Y también valores que van a representar el costo de los productos que se comercializaban, ¿verdad? Esto es totalmente diferente, un concepto traído de ultramar, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a hacer toda esa relación comercial con este tipo de moneda, ¿verdad? Que de ahí nos viene un dicho así como muy recordado, que a veces uno lo menciona erróneamente, pero se trata de moneda contante y sonante, ¿verdad? Porque suena y se cuenta. Entonces, y como en esa época, este es el periodo colonial, ¿verdad? Tanto siglo XVI, XVII, XVIII, principios del XIX, estamos hablando de pura
moneda acuñada en metal, ¿verdad? No existe tal cosa como el papel moneda en ese momento, ¿verdad? Eso es posterior. Y aquí podemos observar en esta moneda, incluso siempre tenían como el cuidado de poner la fecha, ¿no? Y vemos como de un personaje pasa una moneda un poco más nacional, que incluso va identificando con algunos elementos de la historia, tanto cívica, la historia patriótica, la historia comercial, la historia económica de los países, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos también incluso la historia o su geografía, Fanny. Aquí miramos lo que son unos 5 especies de volcanes, al fondo miramos el sol radiante, luego en el otro lado de la moneda se observa lo que es un árbol, que probablemente es como el símbolo del lugar. Sí, aquí ya se trata de un simbolismo, ¿verdad? Impreso en la moneda. Estamos hablando ya de los comienzos de la República Federal Centroamericana, cuando se constituye como una nueva nación, ¿verdad? Y entonces también tendrá su propia moneda, y entonces las representaciones que se hacen en la misma tienen que ver un poco con el paisaje y con la naturaleza misma de los estados que integraban la federación en aquel momento. Y algo también que hay que destacar en estas monedas que observamos acá es, como lo comentamos, esa evolución. Por ejemplo, el hecho de cuando hablamos de 1 centavo, 2 centavos, que hoy día pues no le damos tanto valor, pero inicia, ¿no? El origen de la moneda es así: 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos, y lo podemos ver acá. Estas monedas datan del año de 1823, según lo que parece. 93, perdón. Y la que está aquí en este lado izquierdo, y siempre esa simbología del sol, a veces de la luna, plantas del lugar. Bueno, realmente a veces hay que ver cuál es el objetivo de los gobiernos de turno para hacer las monedas de esa forma, ¿no? Y hay algunos convencionalismos internacionales, por ejemplo, con el conteo de la moneda, que va de 1, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos. Entonces ahí repite nuevamente el sistema métrico, ¿verdad? Entonces de 10 centavos sería 20 centavos, 50 centavos, y seguiría ya con las denominaciones, por ejemplo ahora de los lempiras o el dólar, si lo queremos imaginar así. Entonces sería de 1, de 2, la moneda de 2 lempiras, y la moneda de 5 lempiras, la de 10 lempiras, etcétera, ¿verdad? Y luego así lo vemos hasta llegar a la moneda de 10, de 20, de 50 y luego la de 100. Entonces algunos dicen que cuando se aprobó el uso de la moneda de 500 lempiras, se les olvidó crear la moneda de 200 lempiras para hacer los cambios, para seguir la lógica de los convencionalismos internacionales, que deben ir así, en ese orden. Y en el caso de Honduras, pues el uso de la moneda, o esa moneda en sí, de metal, pues tuvimos una época en la cual esta moneda era de plata. Nos dimos ese lujo, ¿no? Este país produjo tanta plata que nos dimos el lujo de producir monedas de plata, a tal punto que nuestros abuelos, nuestras abuelas, sobre todo nuestras abuelas, empiezan a utilizar pues esclavas, o esos grandes conocidos como los famosos tostones, ¿no? que usualmente se les ha llamado. Ver cómo pasamos de esa moneda de plata a lo que es la moneda o papel moneda. Y es una historia de esta moneda, Fanny, que llama la atención porque realmente hay cierta evolución, o sea, no se ha mantenido ha habido cambios importantes, ¿no? Sí, claro, porque hay que recordar que en el siglo XIX, cuando se está consolidando la nación, ¿verdad?, hondureña, no tiene una moneda estable, y de hecho, ¿verdad?, circulan diferentes denominaciones de otros países, moneda centroamericana, moneda sudamericana, que se manejaba aquí para los intercambios comerciales en el interior de Honduras. Entonces va a tardar un poquito, y va a ser ya como a comienzos del siglo XX cuando se crea, y vemos la imagen del banco, del primer banco de Honduras, ¿verdad? Pero va a ser con la creación del Banco Atlántida, que van a empezar a darse esas primeras como relaciones de consolidar una moneda nacional, que va a tardar un poquito más todavía, porque la moneda como tal se consolida hasta en la década de 1930, ¿verdad?, cuando oficialmente se aprobó la creación del lempira como moneda nacional.
Y esto, pues, aquí lo tenemos Estos son 2 pesos, ejemplos ¿no? de las monedas que circulaban en antes de que el empira fuera aprobado. Y podemos, aquí se destaca, pues como lo comentamos, la actividad de los países, ¿no? Aquí es un poco la cuestión de los ferrocarriles, la parte marítima, y algunas veces incluso aparecen ganado, ¿no? Los famosos billetes de 5 lempiras. Y, Fanny, hay una cosa que también llama la atención, es que el hecho de crear una moneda, de que un país se identifique con una moneda, es muy importante. Como bien lo comentabas, en Honduras no había un banco central, por así decirlo, que emitía el papel moneda. Eso pues lo hacía la banca privada. Así es. Por mucho tiempo fue la banca privada encargada de la emisión de las diferentes denominaciones de la moneda que se había aprobado desde los 30, ¿verdad? Y tardó un poquito en que se pusiera en circulación ya los primeros billetes. Pero va a ser hasta la década de los 50 cuando Honduras tiene realmente un banco central que va a ser como la institución encargada de darle precisamente, ¿verdad?, ese carácter ya legal a la circulación de la moneda dentro del país y saber cuánto es lo que se tiene que acuñar, de cuánto dispone realmente la economía nacional como para hacer circular cierta cantidad de moneda en el país. Bien, el tema está interesante, pero vamos a hacer una pequeña pausa y usted no nos cambie. Estamos hablando hoy día de la historia de la moneda en Honduras. Ya regresamos. Bueno, continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí en la Telebásica de Suyapa TV Educativa. Hoy día estamos hablando acerca de la historia de la moneda. Y es que cada país, cada región, pues ha tenido esa evolución que hemos comentado, Fanny, acerca de las monedas. Y pues realmente es parte de la identidad de un país. Si observamos en nuestra moneda actual, o el papel moneda, siempre se ve que algunos personajes importantes, por ejemplo el billete de un lempira, que aparece el gran cacique Lempira, en el billete de 5 lempiras, pues el héroe máximo Francisco Morazán, en el de 20 lempiras aparece, pues, sería en este caso de Dionisio Herrera, ¿no? Ya hasta lo olvidé. Y realmente en cada uno de estos papel moneda, pues la idea aquí es fomentar un poco la identidad y que la gente tenga acceso y conozca más o menos, ¿no?, por lo menos las imágenes de estos personajes. Entonces, a mí me dice mucha gente, bueno, ¿y por qué en un billete tan bajo que es un lempira, por qué no poner un personaje de otro personaje? Acuérdense que el billete de un lempira tiene acceso toda la población, niños, niñas, pobres, ricos. Entonces la idea es que el personaje, como el caso del cacique Lempira, pues aparezca en esto. Y aparte de eso, también en la parte de atrás aparecen lo que es las famosas ruinas mayas de Copán. Sí, con la selección de los personajes también hay algunas cuestiones, ¿verdad?, que se manejan al interior del Congreso, que son quienes deciden esto, pero se trata un poco de que la moneda de mayor circulación sea la que tenga los personajes más emblemáticos de los procesos históricos de Honduras, ¿verdad? Y entonces ahí ya voy a tener que decir algo como mujer, ¿verdad? Debería haber algún billete que retrate a alguna de las mujeres que se destacaron en la historia nuestra, pero bueno, eso quizás más adelante, ¿verdad? Se haga algo, o a lo mejor en algún tipo de moneda conmemorativa, pero los personajes que se seleccionan tienen que ver con el desarrollo histórico de la nación y que han contribuido de alguna manera a la construcción de nuestra identidad. Por ejemplo, en este billete que aparece en la pantalla, el Banco del Comercio dice que es un peso. Y miramos ahí al lado izquierdo, aparece Francisco Morazán, que actualmente aparece en el billete de 5 lempiras. ¿Me puedes comentar un poquito de eso? Sí, se trata de una moneda que fue emitida por la banca privada, ¿verdad?, de comienzos del siglo XX, y seleccionan un personaje tan representativo de nuestra historia, sobre todo de esos procesos de
de cambio que se iniciaron en Centroamérica a comienzos del siglo XIX, como era el intento de hacer una reforma liberal desde aquel momento, ¿verdad? De aplicar una ideología liberal en el manejo económico de la nación. Entonces, al ser él como tan representativo en el proceso, se decide, ¿verdad?, incluirlo como su efigie ahí, ¿verdad?, en el billete de un peso. En ese momento aún, ¿verdad?, estamos hablando de comienzos del siglo XX, no se ha aprobado como moneda nacional el empira, se sigue manejando la denominación de pesos, ¿verdad?, que también es parte como de la tradición histórica, de la tradición colonial, el llamarle pesos a la moneda que se utilizaba. Aquí vemos otro ejemplo que es siempre de la banca privada, del Banco de Honduras, que sería la moneda de 10 pesos y tiene pues aquí ya vemos cierta influencia de lo que es la presencia de la industria bananera en el país, ¿verdad? Y entonces un poco los famosos búfalos, ¿verdad? Entonces tratan de representarlo también en esos 10 pesos. Incluso en la costa norte hubo un tiempo que, bueno, hay ciertas personas que dicen, para en vez de decir 10 lempiras o 10 pesos, dicen un búfalo, ¿no? Un búfalo. Y ellos entienden que son 10 lempiras, ¿no? Así es. La simbología, como lo decía, es el tipo de producción que se da en la zona. Y es estos billetes en aquel tiempo, en aquel entonces que se emiten, pues tienen un valor. Hoy día la gente diría, no, vale exactamente 10 pesos. No, esos 10 pesos vale realmente más de 10 pesos. Claro, a mayor antigüedad, como la moneda, ¿verdad?, va pasando por tantas manos que llega un momento en que se destruye, que se deshace. Entonces, conservar estas monedas antiguas, ¿verdad?, luego adquieren un valor histórico incalculable, ¿verdad? Y entonces, el valor se adjudica de acuerdo a la cantidad de monedas que se conservan, ¿verdad? Si se conservan muchas de la misma denominación, entonces el valor va a ser menos, ¿verdad? Y entre menos monedas se conserva, entonces el valor sube. Claro, Entonces, depende de la cantidad que se disponga, ¿no? Y vemos un poco también la influencia colonial en algunas monedas en Centroamérica. Por ejemplo, en el caso de Honduras, por lo menos tenemos que la moneda es el lempira en relación al cacique lempira, como lo podemos ver acá, ¿no? Un lempira, fecha 1932 de esta moneda. Esa es la bamba. Así es, y que pues es parte de nuestra identidad. Así, esta es moneda de plata, es 50 centavos. Un lempira, perdón, y se empezó a acuñar así, en plata, ¿verdad? Y su valor era de un lempira. Y a estas se les denominaban también bambas, ¿verdad? Mucha gente recuerda a toda esa moneda de plata que tenían un tamaño un poco más grande que lo que es la moneda de 50 centavos que actualmente circula, y se le conocía también así, ¿verdad?, como tostones o como pesos y bambas en algunas regiones también la denominaban así. Esa moneda, llegado cierto momento ya del siglo XX, más o menos hacia la década de los 80, fue siendo recaudada, recolectada por el Banco Central a manera de que saliera de circulación. Así que moneda de plata, difícilmente, ¿verdad?, tal vez alguna que otra persona que guarde como parte de una reliquia familiar, ¿verdad?, algún ejemplar de esos. Esta es como las ideas que se tienen, ¿verdad?, ya cuando se empieza a acuñar en papel moneda de qué era lo que se iba a representar en el billete, y se van incorporando todo lo del mundo maya, porque es de lo que se trata es de revelar el patrimonio que tiene el país, y hay una conexión con esa intención de mayanizar Honduras, que esté presente el mundo maya en todas las cosas que poseemos. Entonces, ¿por qué no representar el mundo maya en un billete de un lempira? Por ejemplo, quiero comentar este billete, ya tiene que ver mucho con los mayas. Si observamos, en la parte central aparece el dios del maíz, ese que dice ídolo maya, el dios del maíz, que no se encuentra en Honduras, ese se encuentra allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el original. Luego, si ustedes observan, al lado izquierdo y al lado derecho aparecen unas estelas. Pues las estelas la gente las ve como muy corrientes, pero son dos estelas diferentes. La estela del lado izquierdo es la estela A, que se le conoce en Copán, y la estela del lado derecho es la estela B.
Los dos personajes representan un solo rey, que era famoso. Huachaclajún. Así es. Ubalcawil, conocido como 18 conejos. Arriba aparece el sol y pues toda la iconografía pues son puros glifos mayas. Como un billete realmente es precioso, ¿no? Por la iconografía, pero claro, los mayas, como siempre digo, los mayas se fueron de Honduras en el año 822 después de Cristo. De repente ha sido algo más simbólico, ¿no? Como el caso del cacique Lempira, que para mí sí es bien, muy simbólico realmente este personaje, ¿no? Que, pues como les lo comentaba, la influencia colonial. Imagínense que en El Salvador, bueno, hoy día son los dólares, pero en El Salvador antes que eran colones, pues. En Costa Rica, igual, colones. En Nicaragua, Córdobas. En Panamá, Balboas. Y todos estos son apellidos de conquistadores españoles. Entonces, es como la influencia colonial también en la moneda. Sí, aquí es como también esa necesidad identitaria reflejada en el nombre que se le adjudica a la moneda nacional y fue aprobado en el Congreso de los años 30, ¿verdad? Llamarla como al cacique, como al emblemático cacique que se enfrentó a la presencia española en la nación y que fue como la lucha más prolongada a la que se tuvieron que enfrentar esos españoles cuando llegaron aquí en el siglo XVI. Entonces tiene una enorme representatividad en toda la resistencia de las poblaciones indígenas frente a los invasores españoles. Entonces, qué mejor que la moneda se llame lempira. Claro, y digamos en esta imagen que tenemos acá, aparece la lempira con una pluma. Obviamente quienes más usaban plumas eran los indígenas de Norteamérica, ¿no? Bueno, pero en la parte superior, si ustedes observan en esta moneda, aparecen una especie, como le llaman, deidades o monstruos. Eso es maya, o sea, vemos la combinación maya con lenca. Esos son una especie de dragones que se encuentran en un edificio en Copán, en un templo 11. Esos son detallitos que hay como, nuestra moneda es como híbrida, ¿no? Elementos mayas, aztecas, y aquí la moneda actual que tenemos, el lempira, que ya aparece sin las plumas, ¿no? Ya como se dice comúnmente desplumado, ¿no? Incluso ese personaje que aparece ahí fue alguien real, o sea, fue un modelo, ¿no? Sacado del Banco Central. Así es, se le pidió a un creo que era un soldado de allá del área de La Esperanza, de Intibucá, de esa zona, para que posara y el pintor hiciera el trabajo, ¿verdad?, de una representación iconográfica del lempira, que obviamente no se tiene, ¿verdad? Solo tenemos ahí todo el fenotipo racial de la población lenca y hacer como un supuesto de cómo pudo haber lucido él en la época en la que existió, en el siglo XVI. Entonces se le pidió justamente a una persona real que posara y se acuñó su rostro, ¿verdad?, en las monedas en las monedas de un lempira. Bueno, tema interesante de la historia de la moneda, cuántas cosas hemos aprendido. Agradecemos a nuestra amiga y colega, la licenciada Fanny Durón, con este aporte en la ciencia histórica. Y nuevamente queremos que formes parte de los programas que tenemos. ¿Qué pasó entonces? Te informamos que todos los días miércoles y viernes a las 8 de la noche y también se repite en el día domingo a las 7 de la noche. Miércoles y viernes a las 8 de la noche y los días domingos repetición a las 7 de la noche, ¿no? Y también te invitamos a que nos escribas a qué pasó entonces _stbe@telebasica.com para tus sugerencias y comentarios. Agradecemos ese aporte, esa amabilidad de nuestra amiga Fanny para este tema tan interesante que fue la historia de la moneda. Así que te invitamos a que sigas estudiando, que nos sigas viendo y que este programa ¿Qué pasó entonces?, tu programa, ve la historia de forma diferente para que la entiendas mejor y forme parte de tu identidad. Agradecemos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.